Dólar, símbolo del poder de una de las mayores economías del mundo. La moneda de reserva mundial. La demanda mundial de dólares sigue aumentando, pese a los intentos de algunos países por rechazar la moneda estadounidense. Los billetes emitidos por la Reserva Federal han atraído la atención de los investigadores desde hace mucho tiempo, quienes siguen descubriendo nuevos hechos que indican la presencia de símbolos extraños en ellos. ¿Quién puso estos símbolos en los billetes y por qué? ¿Por qué los bancos que forman parte de la Reserva Federal superan en influencia a muchos grandes países? ¿Cómo logró Estados Unidos obligar a todo el mundo a bailar a su son y comprar dólares que ya ni siquiera tienen respaldo? ¿Cómo un grupo ultra rico obtuvo el derecho exclusivo de imprimir dólares y ganar dinero de la nada? Hoy revelaremos secretos del dólar estadounidense, hablaremos de la Reserva Federal y retrocederemos en la historia para ver quién y cómo convirtió al dólar en la moneda número 1 del mundo. Prepárense para ver muchísimo dinero. Comenzamos. Muammar Gaddafi quería que su país dejara de usar dólares en la venta de petróleo libio. En 2010, él anunció la transición al dinar de oro, una moneda local respaldada por metales preciosos. A Estados Unidos no le gustó la idea, pues si los países petroleros rechazaban el dólar, tras Libia, otros podrían usar sus monedas en las transacciones, generando un efecto dominó. Perder el dominio mundial no estaba en los planes de la élite gobernante estadounidense. El respaldo en oro hacía competitivo al dinar, y cuando Gaddafi instó a países musulmanes a rechazar dólares, las élites estadounidenses perdieron la paciencia. En poco tiempo, Muammar el-Gaddafi fue derrocado por militantes que fingieron ser el pueblo libio. Esto ocurrió con la participación activa de Estados Unidos y países de la OTAN. En ese momento, los estadounidenses justificaron invadir Libia, diciendo que debían salvar a su pueblo de Muammar el-Gaddafi. El líder, llamado tirano por los estadounidenses, fue asesinado y el país cayó en una pobreza terrible, incluso para los estándares africanos, mientras la hegemonía de Estados Unidos continuaba. Pueden ver más detalles en otro episodio. Ahora les diremos cómo Estados Unidos logró el dominio financiero. Esta historia cambiará para siempre su percepción sobre cómo funcionan las relaciones transnacionales de pagos actualmente. ¿Cómo logró el sistema financiero estadounidense dominar a los demás? El dólar ganó su estatus único en la Segunda Guerra Mundial. Por su ubicación geográfica, Estados Unidos fue el menos afectado por la guerra. La guerra casi no los afectó. En ese momento, las economías de los países europeos se derrumbaban junto con la destrucción de sus ciudades, y sus estrategias y sistemas financieros colapsaban. Era necesaria una moneda estable a la cual vincular todas las demás. En ese momento, el mundo vio a Estados Unidos como fuente de estabilidad. La economía de Estados Unidos era fuerte, pero el dólar aún no tenía estatus exclusivo. El sistema bancario estadounidense ideó conquistar los mercados globales usando el dólar como moneda de reserva mundial. Por primera vez en la historia de la humanidad, la moneda de un país debía dominar en todo el planeta según el plan. Estados Unidos propuso vincular su moneda al oro a $35 la onza y todas las demás monedas fijaban sus tasas con respecto al dólar y no podían cambiarlas en más de 0.75% en ninguna dirección. Al final, resultaba que no se podía cambiar ninguna moneda por oro, excepto el dólar y la libra. Para comprar oro, primero era necesario comprar dólares o libras. Así se formó el sistema financiero de Bretton Woods. En cierto modo, este mecanismo no era malo. En la situación de una crisis posguerra extremadamente severa, protegía a las economías de la hiperinflación. Pero solo funcionaba si el dólar seguía estable. Estados Unidos se unió a la carrera armamentista con la Unión Soviética. Después inició la costosa competencia espacial entre superpotencias y Estados Unidos terminó endeudado. Empezaron a imprimir dólares sin control para pagar también la guerra en Vietnam. Pronto, la mayoría de los países notaron que todos financiaban el déficit de solo dos naciones, Estados Unidos y Reino Unido, pues su deuda externa superaba sus reservas de oro. Había más dólares que oro de respaldo. Parecía el momento ideal para dejar de usarlo como pago internacional. Pero ¿cómo hacerlo si la caída del dólar colapsaría la economía mundial que apenas se recuperaba tras la guerra? A inicios de los 70, el dólar cayó tanto que el oro salía de los bóvedas de Estados Unidos. La falta de respaldo en oro provocó la caída de confianza en el dólar. Pero el mundo,
que estaba como rehén de la moneda estadounidense, se vio obligado a aceptar otro acuerdo. Estados Unidos canceló el intercambio de dólares por oro y los países cambiaron del patrón oro al patrón dólar respaldado por papel. A partir de ahora, la solvencia de la moneda estadounidense no se basa en nada. Más bien, se considera que se basa en el poder de la economía estadounidense, que a su vez depende del estatus único de su moneda. Un círculo vicioso. Los sistemas financieros mundiales dependen excesivamente de transacciones en dólares. El destino de Muammar Gaddafi demuestra lo fácil que es salir de ella. Más de 200 países y miles de millones de personas usan dólares a diario, ya que la mayoría de operaciones bursátiles se hacen en esta moneda. El petróleo, el gas, el metal y el grano, literalmente todo depende de cómo se sienta Estados Unidos. El dólar es moneda oficial en varios países menos desarrollados, como El Salvador, Panamá, Ecuador y muchos otros. Estas economías dependen totalmente del sistema financiero de Estados Unidos. Poca gente sabe que hasta 1945 existían billetes en Estados Unidos de 500, 1000, 10,000 e incluso 100,000 dólares. El último billete circuló poco tiempo y solo se usaba en transacciones entre el Tesoro de Estados Unidos y bancos de la Reserva Federal, no para el público. Estos billetes no circulaban públicamente. Tras dejar de emitirse, la mayoría de los 42,000 billetes impresos fue destruida. La Reserva Federal afirma que absolutamente todos los billetes emitidos por el gobierno de Estados Unidos desde 1861 todavía son aceptados sin restricciones y conservan su valor nominal completo. Es más rentable vender un billete así porque su valor de colección supera al nominal. Otro dato: el papel cortado, como llaman a los dólares, en realidad no es papel. Son 75% algodón y 25% lino. También hay raros billetes de colección de $10 de 1914 impresos en papel de cáñamo. En el reverso de este billete aparece un grabado de Marcus Baldwin llamado Agricultura, Estado de Pensilvania. En ese tiempo, Pensilvania era el principal productor de cáñamo y la planta en el billete es más alta que el trigo y el lino. Parece ser cáñamo. Tenemos 2 episodios sobre la prohibición mundial del cáñamo industrial. Véanlos, están interesantes. Ahora, hablemos del dólar. La seguridad es impresionante. Falsificar billetes estadounidenses modernos es muy difícil por las marcas de agua en la capa interna. Finalmente, hablemos de los símbolos. Los billetes están literalmente llenos de ellos. El billete de $1 es el más llamativo para los investigadores. En cada esquina del billete, detrás del 1, hay una cruz similar a la de la Orden de Malta. Algunos dicen que es un molino. Algunos ven la silueta como un trébol de 4 hojas. Hay un código en la base de la pirámide. La numeración romana representa 1776, el año en que América se independizó. En el centro del billete dice "In God we trust", que significa "confiamos en Dios". La decisión de poner la frase en el billete es derecho de las autoridades monetarias de Estados Unidos. Lo curioso es lo fervientemente que defienden esta inscripción de los ataques e incluso de las simples preguntas de las personas inconformes. En 2018, 29 ateos demandaron ante un tribunal de Estados Unidos, alegando que el lema en los billetes viola la primera enmienda. Esta enmienda asegura la libertad religiosa a todos los ciudadanos y prohíbe una religión estatal. El caso llegó al Tribunal Federal de Estados Unidos, que mantuvo la inscripción en los dólares. No es sorprendente esa decisión. La frase sobre confiar en Dios surgió en 1864. Se adoptó como lema nacional casi 100 años después, en 1956. En ese periodo, personas de todo tipo exigieron al gobierno y la Reserva Federal quitar la inscripción de los billetes, pero nunca obtuvieron resultados. La pirámide con el ojo que todo lo ve brillando es la que más preguntas genera. La imagen simboliza a Dios que cuida el orden en el Estado, o representa la vigilancia de los poderosos sobre la gente común, que al usar el dólar apoyan a los bancos de la Reserva Federal. Se dice que el ojo en el triángulo es un símbolo masónico, la delta luminosa que representa a Dios, el gran arquitecto del universo. La propia pirámide también puede estar relacionada con los masones y simbolizar el sistema de conocimientos y el grado de iniciación de los participantes. Mientras más se asciende, más verdad descubre el iniciado.
Aunque aceptemos que el ojo en los billetes es solo un símbolo, ¿qué hacemos con que el número 13 aparece en todas partes y, por decirlo suavemente, no tiene relación con Dios? El águila con el escudo sostiene 13 flechas en una garra. En la otra garra, una rama de olivo con 13 hojas y frutos. Se dice que, en las garras del águila, la rama de olivo simboliza la paz y las flechas, la guerra. Suena creíble. La cabeza del águila mira a la rama, simbolizando el deseo de prosperidad y paz del país. ¿De verdad? El escudo tiene 13 franjas horizontales y 13 verticales. Sobre la cabeza del águila hay 13 estrellas. La pirámide tiene 13 niveles de ladrillos. Además, las dos frases superiores sobre el águila y la pirámide tienen 13 letras cada una. Las autoridades de Estados Unidos se justifican diciendo que el número simboliza las 13 antiguas colonias de las que se formó Estados Unidos en su momento. 2 triángulos son un anagrama de Mason, masón. Esto ya es difícil de explicar solo como coincidencia. Una combinación de palabras que significa el tiempo es el principio, nuevo orden para siempre y de muchos uno solo, es demasiado enigmática y abstracta para tener una sola interpretación. Oficialmente, se considera que quienes escribieron esas frases en el dólar hace muchos años no se referían al dominio mundial de los Estados Unidos de América, sino que describían la estructura interna del país en el momento de su creación. También hay otros símbolos enigmáticos. En la esquina superior derecha, algunos ven un búho. El gobierno explicó la presencia de este inusual contorno de diseño, diciendo que, hace mucho tiempo, los creadores simplemente cometieron un error al desarrollar el diseño. Por supuesto, los símbolos en sí mismos no significan tanto, porque lo más importante es cómo están las cosas en la vida real. Actualmente, la Reserva Federal de Estados Unidos es vista como el centro del mal mundial, y hay motivos para eso. Estos bancos imprimen dólares y aumentan la deuda externa de Estados Unidos, que los expertos citan tan a menudo al predecir el inminente colapso de la burbuja del sistema financiero estadounidense. La Reserva Federal se creó mucho después de los bancos centrales europeos. La isla Jekyll, comprada por una comunidad de ultrarricos en 1886, es considerada el lugar de fundación. Al club privado solo accedían las personas más influyentes de su época: Morgan, Pulitzer, los Rothschild y la élite financiera. Ellos y sus familias poseen la mayoría de la riqueza mundial. Ellos desarrollaron el concepto que luego se convirtió en el sistema de la Reserva Federal. La Reserva Federal actúa como banco central, pero pertenece a particulares, no al Estado. El jefe de la Reserva Federal no responde ante los electores. Es una sociedad anónima con acciones de estatus especial. El Estado, en teoría, controla la Reserva Federal nombrando directivos. Siempre han existido dudas sobre cómo se realizan estos nombramientos. ¿Las personas que controlan la imprenta realmente obedecerán a alguien externo, incluso si es el presidente de Estados Unidos? Los clanes han perdurado siglos, acumulando experiencia y dinero, mientras que los presidentes solo duran algunos mandatos y luego desaparecen en la historia. Nadie sabe cuánto durará la hegemonía de Estados Unidos. Nada es eterno y desde hace décadas se predice la caída del dólar. Pero es pronto para alegrarse. Los escombros del sistema financiero de Estados Unidos, casi seguro, sepultarán todas las instituciones financieras del mundo y afectarán a todos, sin importar dónde estén. Quizá convenga que exista una moneda tan estable como el dólar, útil como equivalente universal. Mejor dejar todo igual. Discutámoslo en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en los próximos episodios.